Solo pidió a dos policías que dejaran de tirar basura. En lugar de una advertencia, recibió amenazas, una detención ilegal y una patada en la cara. Creían que tenían todo el poder. Creían que el informe lo cubriría todo. Pero eligieron al hombre equivocado. ¿Quieres ver cómo el sistema se volvió en su contra? Míralo hasta el final y deja un comentario con tu ciudad. No olvides suscribirte. La carretera se extendía frente a él como una cinta tranquila que se perdía en el horizonte teñido de los últimos resplandores del día. El cielo era una mezcla de tonos dorados y violetas, y el aire olía a hierba seca, a asfalto que aún guardaba el calor del sol y al polvo que el viento levantaba de los campos. Chuck Norris conducía su motocicleta con la serenidad de quien conoce cada sonido del motor, cada vibración bajo sus manos, cada cambio en la respiración del viento. No tenía prisa, porque había aprendido que la prisa era la forma más fácil de olvidar lo que realmente importaba. En el rugido medido de la máquina, encontraba algo más que movimiento. Encontraba silencio, propósito, equilibrio. La moto, vieja pero viva, ya no brillaba como cuando salió del concesionario. El cromo había perdido su reflejo impecable, y en su lugar quedaban huellas de lluvia, polvo y kilómetros. Pero para Chuck, esas marcas eran como las arrugas en la piel de un rostro honesto, señal de haber vivido, no de haber envejecido. Cada rasguño era una historia, y cada historia tenía un valor que el metal nuevo jamás podría igualar. Había dejado atrás el pequeño pueblo donde se había celebrado un evento benéfico para veteranos. Era el tipo de reunión que nunca rechazaba, porque aunque los años habían pasado, todavía podía ver en los ojos de aquellos hombres la misma mezcla de orgullo y fatiga que él conocía bien. Algunos eran jóvenes, otros parecían cargados de décadas, pero todos compartían la misma mirada de quien ha visto demasiado y aún se levanta cada mañana sin quejarse. Chuck había estrechado manos, firmado camisetas, escuchado anécdotas. Había reído con ellos y, en silencio, también había compartido los silencios que solo los soldados entienden. Al salir del lugar, se sintió agradecido por estar en la carretera una vez más, libre del ruido de las ciudades, lejos de los reflectores, solo con la compañía de su sombra alargándose sobre el pavimento. El ocaso descendía poco a poco, y con él llegaba ese tipo de quietud que parecía envolver el mundo entero. Los grillos comenzaron a cantar desde la maleza, y el aire se volvió más fresco, rozándole el cuello con suavidad. Chuck disfrutaba esos momentos en que el tiempo parecía detenerse. En la carretera no había mentiras, pensó. El asfalto no fingía, el viento no escondía nada. Uno podía confiar en el sonido del motor más que en muchas personas. Esa era la verdad sencilla que lo mantenía en paz. El mundo natural no necesitaba excusas. Con la calma de un hombre que no huía de nada, avanzaba a velocidad constante, sin pensar demasiado en el destino. Sabía que el hogar lo esperaría sin apuro. Había aprendido a valorar eso que pocos entienden, el lujo de no tener prisa. Pero fue entonces, en medio de ese equilibrio perfecto, cuando algo a un lado del camino captó su atención. A lo lejos una patrulla se perfilaba sobre el arcén, sus luces interiores encendidas, proyectando un resplandor amarillo dentro del coche. A primera vista, nada extraño. Los policías solían estacionarse a esa hora, observando el tráfico, rellenando informes o simplemente descansando. Sin embargo, un detalle rompió la armonía de la escena. En la hierba frente al vehículo había basura esparcida. No una o dos cosas, sino un pequeño montón. Latas aplastadas, envoltorios de comida rápida, una botella tirada a medio camino del asfalto. Chuck frunció el ceño dentro del casco, y justo entonces vio cómo una mano salía por la ventanilla del copiloto y dejaba caer otro trozo de papel. La brisa lo levantó brevemente antes de hacerlo caer entre los demás desechos. Siguió avanzando unos metros, dudando. Podría seguir. Nadie lo sabría. No era su problema. ¿Cuántas veces había visto cosas peores y había seguido adelante? Porque no valía la pena discutir. Pero esa idea se quedó atascada en su mente como una piedra en el zapato. El silencio de la carretera parecía exigirle una respuesta. «No es asunto tuyo», murmuró para sí mismo, pero las palabras sonaron vacías. Porque sí lo era. Siempre lo había sido.
La responsabilidad no era una prenda que uno se quitaba cuando no había testigos. Respiró hondo, redujo la velocidad y, en un movimiento medido, dio la vuelta. El rugido de la moto resonó en la quietud del atardecer cuando regresó hacia el coche. Se detuvo unos 20 metros detrás de la patrulla. Apagó el motor y dejó que el eco muriera en el aire. Por un momento, los únicos sonidos fueron los grillos y el zumbido lejano de un camión. Los dos policías dentro del vehículo no parecían haber notado su presencia. Chuck se quitó los guantes, esperó un par de segundos y bajó el visor del casco, observando en silencio. El del asiento del copiloto era joven, con la típica energía impaciente de quien se siente invencible dentro del uniforme. El conductor, en cambio, era mayor, más pesado en sus movimientos, con el aire de quien está acostumbrado a imponer respeto solo con su presencia. Finalmente, Chuck apagó el contacto y el silencio se hizo más evidente. Fue entonces cuando los oficiales alzaron la vista. El joven lo miró primero, con una mezcla de desconcierto y superioridad. ¿Problema, abuelo?, dijo con una sonrisa torva. El mayor lo imitó un segundo después, mascando chicle, observándolo como si evaluara la situación, con la pereza de alguien que no teme las consecuencias. Chuck no levantó la voz. Su tono fue sereno, casi educado. Buenas tardes, oficiales. No quiero molestarlos. Solo pensé que tal vez deberían recoger lo que arrojaron al suelo. Los equipos de limpieza ya tienen bastante trabajo. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. El joven sonrió, negando con la cabeza. ¿Va en serio? Chuck asintió. Lo suficiente como para dar la vuelta y decirlo. El muchacho soltó una risita y miró al compañero. ¿Escuchó eso? Tenemos un ambientalista en Harley. El mayor finalmente habló, con un tono más grave. ¿Tiene algún destino o está buscando conversación? Voy camino a casa, respondió Chuck sin alterar la calma. Entonces le doy un consejo. Siga su camino. El aire entre ellos se volvió más denso, y la tensión flotó como una cuerda invisible. Chuck se quitó el casco con movimientos lentos y dejó que su rostro quedara a la vista. No había enojo en su mirada, pero sí una firmeza que los descolocó. No les estoy faltando al respeto, dijo. Solo les pido que respeten el uniforme que llevan. Algo en esa frase cambió el ambiente. Tal vez fue la palabra respeto, tal vez el tono. El joven dejó de sonreír. El mayor detuvo el movimiento de su mandíbula. Por un instante, el campo se llenó de un silencio espeso. El mayor abrió la puerta con lentitud y bajó del coche. El sonido del metal y la grava marcó el inicio de algo que todavía no tenía forma. ¿Por qué no baja de la moto, señor?, dijo con voz pausada, pero cargada de autoridad. Podemos hablar en otro lado, sin bloquear la carretera. El joven lo imitó cerrando la puerta de golpe. La luz interior del coche se apagó y las sombras se adueñaron del lugar. Chuck no se movió de inmediato. Conocía ese tipo de hombres. Había visto muchos en su vida. No eran los peores, pero sí los más peligrosos. Aquellos que confundían la autoridad con poder personal. Bajó lentamente de la motocicleta, puso el pie en el suelo y extendió la pata de apoyo. Cada gesto era claro, sin desafío, pero sin sumisión. El mayor se acercó despacio, su silueta recortada contra los faros. ¿Puede mostrarme su identificación?, preguntó extendiendo la mano. Chuck sacó su billetera y se la entregó sin decir palabra. El hombre la tomó, sin siquiera mirarla, y continuó. «Lejos de casa, ¿eh?». Chuck respondió con calma. «No dije de dónde soy». El joven, que ahora caminaba detrás de él, se rió con desprecio. «No hace falta, se nota. Usted tiene pinta de esos tipos que viven fuera del pueblo, con herramientas en el garaje y discos viejos en la estantería. ¿Sabe cómo lo sé? Porque solo la gente que no es de aquí cree que puede venir a decirle a la policía qué hacer». Chuck no contestó. El silencio fue su respuesta, pero su cuerpo se volvió una línea de control. Cada músculo parecía escuchar, no temer. La tensión del ambiente se volvió casi visible. El mayor, por fin, miró el documento. Su rostro no mostró sorpresa, sino fastidio. Lo devolvió con un movimiento brusco, sin respeto. «¿Ha estado bebiendo?», preguntó con falsa cortesía. «No», respondió Chuck. «Vengo de un evento para veteranos». «Ah, un héroe en motocicleta», se burló el joven. «Seguro que lo recibieron con aplausos». El joven pasó la mano por el manillar de la moto,
con una mezcla de curiosidad y desprecio. Chuck lo observó sin moverse. No toque eso. El otro lo miró y dobló el espejo con fuerza. El metal crujió y el reflejo del horizonte se quebró en un ángulo imposible. Le dije que no lo hiciera. Y yo le dije que no me da órdenes. El mayor cruzó los brazos. ¿Tiene algún problema con cómo hacemos nuestro trabajo? Chuck miró el espejo torcido y luego al hombre. Tengo un problema con que dañen propiedad privada por capricho. No es capricho, dijo el joven, dando un pequeño puntapié a la llanta. Estamos inspeccionando, y ya veo varias violaciones. Neumáticos gastados, escape ruidoso. Podemos seguir toda la noche si quiere. El tono se había vuelto abierto, casi agresivo. La conversación ya no era conversación. Era un juego de poder. Chuck comprendió que no iba a convencerlos con palabras. Aún así, se negó a perder la calma. Les estoy pidiendo algo simple, que no ensucien la carretera y no dañen lo que no les pertenece. El joven dio un paso más, tan cerca que Chuck pudo oler su chicle de sabor cítrico. ¿Y si no queremos? ¿Qué va a hacer? El mayor dio un paso adelante también, a medio metro de distancia. La escena se tensó, el aire se espesó, y la carretera entera pareció contener la respiración. Chuck sabía que ya no se trataba de basura ni de respeto. Se trataba de ego, de hombres que no soportaban ser vistos haciendo lo incorrecto. El mayor bajó la voz, cargándola de una autoridad que solo era máscara. Ponga las manos sobre el asiento de la moto. Vamos a hacer una revisión completa. ¿Con qué motivo?, preguntó Chuck. Con el motivo de que está siendo poco cooperativo. El joven soltó una risa corta. Resistirse al registro es otro delito, ¿sabía? Chuck no respondió. Sabía exactamente lo que buscaban. Una excusa para justificar lo que estaban a punto de hacer. Lo había visto antes, en otros contextos, con otros uniformes. La diferencia era que ahora él no era un soldado, sino un ciudadano. Pero el abuso era el mismo. Solo cambiaban los colores del uniforme. El motor aún desprendía calor, y la brisa nocturna comenzaba a soplar con un murmullo. En el cielo, el último hilo de luz desaparecía, dejando paso a un azul profundo. Chuck miró a los dos hombres, al suelo lleno de basura, al espejo doblado. Cada detalle se grabó en su memoria. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría la quietud de esa noche para siempre. Pero no se movió, no dijo nada. El silencio fue su respuesta final antes del impacto inevitable. Y en ese silencio, con el sonido distante de los grillos marcando el compás del tiempo, comprendió que ya no había vuelta atrás. La oscuridad se había adueñado por completo del camino, cuando el aire comenzó a oler a polvo y metal caliente. El eco del motor ya no existía. Solo quedaba el zumbido de los insectos y la respiración contenida de tres hombres que sabían, cada uno a su manera, que el equilibrio que había sostenido los últimos minutos estaba a punto de romperse. Chuck Norris permanecía junto a su motocicleta, con las manos visibles, sin gestos que pudieran interpretarse como provocación. Frente a él, los dos oficiales se movían con la torpeza prepotente de quienes confunden la autoridad con el derecho a humillar. La patrulla seguía encendida, proyectando sobre ellos una luz oblicua que recortaba los perfiles de los cuerpos y hacía que las sombras parecieran más largas, más densas. El mayor mascaba su chicle con lentitud, mirando a Chuck de arriba abajo, evaluándolo como si fuera un sospechoso en una película en la que él mismo era juez y verdugo. El joven, en cambio, parecía disfrutar el silencio, ese tipo de calma que precede al conflicto. En su mirada había impaciencia, pero también una especie de deleite infantil, como si todo aquello fuera un juego al que ya sabía cómo ganar. Chuck no se movía. La quietud de su postura contrastaba con la ansiedad de los uniformados. Sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Se alimentaban de la reacción, esperaban la chispa, el gesto mínimo que les diera pretexto para la violencia. Él había visto ese patrón demasiadas veces, en demasiados lugares, y siempre terminaba igual. Pero no pensaba ofrecerles ese placer. «Ponga las manos sobre el asiento», repitió el mayor con voz seca, sin subir el tono, aunque cada palabra llevaba implícita la amenaza de una consecuencia inmediata. ¿Va a cooperar o va a lamentarlo? Chuck respiró hondo. El aire olía a asfalto y a goma,
a sudor contenido, a algo que se mezclaba entre la arrogancia y la tensión. El joven se movió un poco más cerca. Su sombra se proyectó sobre la moto caída. ¿Va a hacer lo que se le dice o tengo que explicárselo de otra forma?, preguntó con esa media sonrisa que precede a la agresión. Solo quiero saber el motivo de la inspección, respondió Chuck. No he cometido ninguna falta. El joven soltó una carcajada. El motivo es simple. Usted interfirió en una operación policial. El mayor asintió despacio, como si aquello tuviera sentido. Y además se negó a seguir las indicaciones de un agente. Eso también cuenta. Chuck alzó la mirada, no con desafío, sino con claridad. No me negué. Solo les pedí que no arrojaran basura. No creo que eso sea delito. El joven dio un paso más y pasó el dedo por el depósito de gasolina, dejando una línea de polvo. Depende de quién lo diga, respondió. Y adivine quién lo va a escribir en el informe. La frase cayó pesada, como una confesión que pretendía ser broma. Chuck la dejó en el aire, sin contestar. Sabía que no tenía sentido discutir con hombres que ya habían decidido lo que iba a ocurrir. El mayor extendió la mano. «Deme la licencia». Chuck la entregó, pero el policía no la miró. «Veterano, ¿eh?», dijo tras un largo silencio, como si el dato lo hubiera leído en el plástico. «Lo adivino por la actitud». «Sí», respondió Chuck, «y también por la paciencia». El comentario pasó desapercibido para el oficial, que se limitó a girarse hacia su compañero. «A veces los viejos soldados son los más tercos», comentó. El joven sonrió. «O los más problemáticos». Luego, casi con despreocupación, le dio una patada a la lata que estaba a sus pies. El metal chocó contra la moto y quedó girando lentamente antes de detenerse con un ruido hueco. Chuck siguió el movimiento de la lata con la vista. Era un gesto pequeño, pero en él había una declaración de intenciones. «No haga eso», dijo con serenidad. «¿Hacer qué?», preguntó el joven, y volvió a hacerlo. La segunda patada levantó polvo, y la lata rebotó contra la rueda trasera. «Eso», respondió Chuck, sin mover un músculo más que los labios. «Le he pedido respeto». El mayor soltó un resoplido burlón. «¿Respeto? ¿Sabe cuántos tipos como usted dicen esa palabra antes de terminar en el suelo? Escúcheme bien, señor. No está en su casa, está en una carretera estatal, y aquí mandamos nosotros». La voz del hombre sonaba como una sentencia. Chuck sintió una punzada de desagrado, pero no la dejó salir. Todo en él era control. «Entonces, si mandan ustedes, ¿qué les cuesta hacer lo correcto?», replicó con voz calma. El joven soltó una carcajada. Lo correcto es obedecer cuando se le habla». Se acercó tanto que el reflejo de las luces le iluminó la cara, mostrando unos ojos jóvenes, llenos de una mezcla de miedo y soberbia. ¿Y sabe qué más es correcto? No hablar cuando no se le pregunta. Al decir eso, estiró la mano y empujó ligeramente el manillar. Fue un gesto rápido, casi un reflejo de dominación. La moto se tambaleó y, al no estar bien apoyada, cayó de lado con un golpe seco. El sonido metálico retumbó como un trueno en el aire inmóvil. Durante un segundo, nadie habló. El mayor no intervino. El joven sonrió, satisfecho. Chuck miró la motocicleta en el suelo, el espejo torcido, el tanque arañado. Sintió el impulso primario de levantarla, pero no lo hizo. Moverse sería admitir que le habían tocado un punto débil. En cambio, alzó la vista lentamente, con la calma de un hombre que mide cada gesto. «Voy a pedirle una última vez que deje mi moto en paz». La voz era baja, pero su tono contenía una firmeza que hizo que el mayor diera un paso más cerca. «¿Eso es una amenaza?», preguntó. «No», respondió Chuck. «Es una advertencia». El joven bufó. «Qué gracioso. El abuelo nos advierte». «¿Sabe qué? Ya me cansé de hablar». Se colocó detrás de Chuck, tan cerca que el calor de su respiración se mezcló con el aire frío de la noche. «Ponga las manos detrás de la espalda. No tiene razón para detenerme. Acaba de resistirse a una orden directa». «No lo he hecho». «Eso lo dirá el informe». Las palabras caían una tras otra, huecas pero letales. Chuck comprendía que cada una de ellas estaba diseñada no para comunicar, sino para construir una versión. Una historia que ellos contarían más tarde, adornada con frases de protocolo, redactada para sonar legítima.
El mayor levantó el mentón. ¿Sabe cómo funciona esto, verdad? Nosotros escribimos. El sistema firma y usted desaparece entre papeles. El joven se rió por lo bajo. Así es. Un par de frases bien puestas y nadie vuelve a escuchar su nombre. Chuck se mantuvo en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque las palabras habían perdido sentido. Cualquier cosa que dijera sería distorsionada, usada en su contra, registrada en una libreta como otra excusa para el castigo. La noche se volvió más densa, el aire parecía más frío. Por un momento Chuck pensó en los hombres del evento de esa tarde, en las caras cansadas que le habían estrechado la mano. Había prometido regresar a ese tipo de lugares, estar presente cuando hiciera falta, porque alguien tenía que recordarle al mundo que la dignidad no se negocia. Tal vez esa era la razón por la que no podía simplemente subir a la moto y marcharse. El joven le sujetó la muñeca con fuerza. El gesto no fue profesional, fue un acto de dominio. Le dije que las pusiera detrás. Chuck no se resistió, pero tampoco colaboró. Está haciendo esto más difícil de lo necesario, murmuró el mayor. Colabore y no pasará a mayores. No he hecho nada malo. Eso lo decidirá el reporte. Otra vez la misma frase. Era como una muletilla, un amparo legal para cada injusticia. Chuck sintió como la rabia empezaba a abrirse paso, lenta, como una corriente subterránea. Sin embargo, no se permitió mostrarla. Mantuvo los hombros relajados, la voz baja. Les he hablado con respeto. El mayor lo interrumpió. Y nosotros le estamos dando la oportunidad de irse tranquilo. Pero si insiste en desafiar, entonces será otra historia. El joven apretó la muñeca con más fuerza, retorciéndola apenas. ¿Y si de una vez cooperamos? Así no tengo que escribir tanto. La burla estaba ahí, evidente, como una provocación calculada. Suéltame la mano, dijo Chuck. ¿Perdón?, respondió el joven, fingiendo no haber escuchado. He dicho que la sueltes. ¿Y si no quiero? La pregunta flotó en el aire un segundo antes de romper el silencio. El mayor dio un paso atrás, mirando de reojo al compañero, dándole permiso sin palabras. El joven soltó una carcajada corta. Eso pensé. Luego, con una rapidez torpe, empujó a Chuck contra el asiento de la moto caída. Ahora sí está detenido. La frase era absurda. No había leído derechos, no había motivo, no había procedimiento. Pero la escena ya no era cuestión de legalidad, sino de orgullo. Chuck sintió el golpe de la bota en la espinilla y luego el dolor punzante en el hombro. No era un arresto, era un castigo. «Deténganse», dijo con voz baja, tan controlada que por un momento el joven dudó. «¿Qué ha dicho?», preguntó el mayor. «He dicho que se detengan antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», se burló el joven. «¿Para que llame a su abogado? ¿O a sus amigos del club de motos?». Chuck levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ellos no había ira, solo determinación. «Demasiado tarde para ustedes», respondió. El mayor rió, una risa seca, cansada, la de un hombre que lleva demasiado tiempo creyéndose intocable. «No me haga reír, viejo. Usted no tiene idea de lo que está haciendo». «Creo que sí», dijo Chuck. «Sé exactamente lo que estoy haciendo, dándoles una última oportunidad de detenerse». El silencio posterior fue casi tangible. El viento sopló entre los campos y arrastró una hoja seca hasta los pies del joven. Él la aplastó con la bota sin mirarla. «Suficiente», dijo, y tiró con fuerza del brazo de Chuck, empujándolo hacia abajo. El movimiento no fue limpio, sino brusco, lleno de frustración. Chuck sintió el tirón, calculó el peso, la distancia, el ángulo. No se defendió, aún no. Sabía que cada acción debía ser medida. Porque cuando el momento llegara, no habría espacio para errores. El mayor observaba con una mezcla de vigilancia y expectativa. Quería que el enfrentamiento ocurriera. Quería escribir en su informe. El sospechoso se resistió. Quería justificar el golpe, la fuerza, la humillación. Y sin embargo, cada segundo que Chuck permanecía inmóvil, calmado, aumentaba la incomodidad. El poder, sin reacción, empezaba a volverse frágil. «Esto podría ser fácil», murmuró el mayor. «Solo tiene que aceptar la autoridad». «La autoridad sin honor no es autoridad», respondió Chuck. «Es miedo con placa». El joven soltó el brazo y le dio un empujón en el pecho. «¿Qué ha dicho?».
Lo que escuchaste. El golpe fue inmediato. Un puñetazo corto al abdomen, no para lastimar, sino para imponer. Chuck se dobló apenas, no por el dolor, sino para equilibrarse. «Eso es resistencia», gritó el joven mirando al mayor. «¿Lo ha visto?» El otro asintió. «Sí, tenemos testigo». La farsa estaba completa. Todo lo que habían planeado estaba sobre la mesa. Pero aún no sabían que su escenario se iba a derrumbar. Chuck se enderezó despacio. Su respiración era profunda, regular. En el rostro tenía una serenidad que descolocaba. «Todavía pueden detenerse», dijo, casi con compasión. «Aún no han cruzado la línea». El mayor respondió con un gesto de cansancio, como si estuviera tratando con un loco. «Hijo, esa línea la dibujamos nosotros». «No», dijo Chuck. «Esa línea ya estaba ahí, y acaban de borrarla». La frase cayó como una piedra en un lago. El eco pareció perderse entre los árboles. El joven dio un paso hacia atrás, indeciso. El mayor, en cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Sabe qué? Creo que ha tenido suficiente oportunidad de cooperar». El tono era más bajo, más oscuro. Chuck lo sabía. Esa era la señal. En cualquier momento las palabras se convertirían en golpes. El aire se volvió casi irrespirable. Todo olía a electricidad, a lluvia que aún no caía. En el horizonte, un trueno distante rompió el silencio. Chuck lo escuchó como un presagio. No era casual. El mundo parecía responder al desequilibrio. El joven volvió a colocarle la mano en el hombro. «Última vez que se lo pido, quieto». Chuck no contestó. Sentía el pulso en las sienes, el calor subiendo desde la sangre. El mayor bajó la voz, apenas un susurro cargado de certeza. «Nadie va a saber lo que pase aquí». Esa frase, dicha tantas veces en distintos lugares del mundo, era la confirmación final. Chuck lo miró fijamente, y por primera vez, el mayor desvió la vista. Había algo en esa calma que no entendía. Un tipo de serenidad que no pertenecía a un hombre común. El joven apretó la mandíbula. «¿Qué? ¿No piensa moverse?» Chuck respiró hondo. «Me moveré», dijo, «pero no como piensas». Y la noche entera pareció esperar el siguiente segundo. Porque ese segundo marcaría la frontera entre el abuso y la consecuencia. Porque en ese segundo, el silencio del camino sería reemplazado por el sonido seco de una verdad que ya no podía ignorarse. Y aunque ninguno de los dos policías lo sabía todavía, esa carretera, bajo ese cielo sin luna, se convertiría en el lugar donde su poder se rompería para siempre. El momento en que el joven oficial intentó empujar a Chuck contra la moto marcó el punto de no retorno. Todo lo que había sido tensión contenida se transformó en acción. No hubo advertencia ni pausa. Simplemente el cuerpo de Chuck se movió con la precisión de un reflejo aprendido a lo largo de años, de miles de horas en las que la reacción se convertía en instinto. No fue violencia, sino cálculo. El brazo que lo sujetaba perdió control en un segundo. El joven, confiado en su fuerza, no entendió que estaba abriendo el camino a su propia caída. Chuck giró el torso, liberó la articulación con un movimiento limpio y utilizó el impulso del otro para llevarlo al suelo. La grava se alzó en el aire con el golpe, y el sonido seco del cuerpo contra el asfalto resonó como un disparo en la noche. No hubo tiempo para pensar ni para hablar. El mayor se movió hacia adelante, tratando de sacar su arma, pero ya era tarde. Chuck le sujetó la muñeca con un golpe de palma directo al nervio, y la mano del oficial se abrió, inservible, dejando el arma medio desenfundada, temblando. La reacción fue instantánea. Un paso adelante, un giro de cadera y un golpe corto al diafragma que le arrancó el aire y lo dejó arrodillado, jadeando sin sonido. El silencio posterior fue absoluto. El joven intentó levantarse, apoyando un brazo contra el suelo, pero un segundo movimiento lo obligó a rendirse. Chuck lo inmovilizó sin crueldad, con la exactitud de alguien que sabe hasta dónde puede llegar sin romper. El aire olía a polvo y sudor, y el sonido de las botas arrastrándose contra el asfalto era el único ruido que quedaba. Durante un instante, el mundo entero pareció detenerse. Los grillos habían callado, como si también esperaran el desenlace. El mayor, todavía sin aliento, trató de hablar. Esto es agresión a un oficial.
Las palabras salían entrecortadas, más por incredulidad que por dolor. Chuck lo miró sin moverse. Lo que ha pasado aquí no es agresión, es defensa. ¿Defensa de qué?, intentó decir el hombre tosiendo. De ustedes mismos, respondió Chuck, porque si seguían un paso más, el daño habría sido irreversible. El joven en el suelo gruñó un insulto y trató de girarse, pero un leve ajuste en la presión sobre su hombro bastó para que gritara. Chuck aflojó inmediatamente, sin intención de herir más de lo necesario. Aún respiran. Eso significa que todavía tienen oportunidad de pensar lo que han hecho. El mayor levantó la cabeza, y en sus ojos se mezclaban la rabia y la incredulidad. Estaba acostumbrado a mandar, no a ser desobedecido, mucho menos reducido por un hombre que ni siquiera había levantado la voz. No sabe con quién se está metiendo, alcanzó a decir. Sé exactamente con quién, contestó Chuck. Dos hombres que olvidaron lo que significaba el uniforme que llevan. Durante un instante, la única luz era la de los faros de la patrulla, proyectando sobre ellos sombras que parecían más grandes que los cuerpos. El viento sopló de nuevo, levantando el polvo y haciendo que la basura que había iniciado todo se dispersara por la carretera, como si el propio paisaje quisiera borrar las huellas de la humillación. Chuck se incorporó lentamente, sin apartar la mirada de los dos. Se agachó para recoger su casco, lo colgó del manillar y respiró profundo. Tenía el labio partido y un leve rastro de sangre que bajaba hasta el mentón. Lo limpió con el dorso de la mano y miró el espejo torcido de su motocicleta. No sintió ira, solo una especie de tristeza resignada. Había visto demasiadas veces lo que el poder sin control hacía en las personas. Caminó hasta la patrulla y miró por la ventanilla abierta. El interior seguía encendido, con la cámara del tablero parpadeando. Se acercó un poco más y observó el pequeño indicador rojo. Estaba grabando. No lo habían apagado. Supongo que eso es lo único decente que hicieron esta noche, murmuró. El mayor intentó levantarse, apoyando una rodilla en el suelo. No puede irse así. Está bajo arresto. Chuck lo observó un momento y luego negó despacio. No, lo que está es bajo observación. Y todo lo que ha dicho ya está en esa cámara. El hombre lo miró, sin entender. ¿Qué cámara? Chuck señaló el tablero del coche. La que lleva encendida desde que arrojaron la primera envoltura. Por primera vez en toda la noche, el rostro del mayor perdió la máscara de seguridad. Miró hacia el vehículo y algo cambió en su expresión. Un atisbo de miedo, pequeño pero real. No importa, dijo al cabo de un momento, intentando recuperar autoridad. Podemos borrarlo. Chuck sacó su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta. Y también está esto. Tengo el resto grabado. El sonido del clic al iniciar la cámara rompió la quietud. Por si acaso. El joven en el suelo lo miró con una mezcla de odio y nerviosismo. Va a pagar por esto, dijo entre dientes. Vamos a decir que nos atacó. Nadie le creerá. Chuck apuntó el teléfono hacia él. Acaba de repetir eso. Gracias. Quedará registrado. Se arrodilló a su lado, pero no para intimidarlo, sino para asegurarse de que seguía consciente. Respire despacio. No tiene nada roto. No soy su enemigo, aunque hayan querido tratarme como uno. Luego se levantó y caminó hacia el mayor. ¿Y usted? ¿Puede ponerse de pie? El hombre lo intentó, pero apenas logró enderezarse. Chuck lo sostuvo por un brazo y lo ayudó a estabilizarse. No quiero matones en el suelo. Quiero hombres que respondan por lo que hacen. El mayor lo miró con los ojos entrecerrados. Va a lamentarlo. Quizás, respondió Chuck, pero no tanto como usted. Miró de nuevo el tablero de la patrulla. La cámara seguía parpadeando. Se acercó, pulsó un botón y orientó ligeramente el ángulo hacia el exterior. Ahora graba lo que realmente importa. Luego levantó el teléfono, apuntando a todo. Las caras de los oficiales, los números de placa, el suelo con las huellas, la moto caída, el espejo roto. Narró con calma, sin dramatismos. Tramo sur de la autopista 87. 2 agentes del precinto 12. Hora, 19:43. Registro de daños, vehículo personal afectado, agresión sin causa justificada, intento de detención ilegítima. Los sospechosos se encuentran conscientes y sin lesiones graves. Hablaba con la precisión de un informe militar. Ninguna palabra sobraba, ninguna sonaba emocional. Cada frase era una prueba.
El mayor, incapaz de recuperar el control, intentó sacar su radio. Chuck, sin brusquedad, se la quitó de las manos. No haga eso, no lo necesita. No puede cambiar la historia llamando a quien ya no lo va a proteger. Foy no entiende cómo funciona esto, respondió el hombre con voz áspera. Oh, lo entiendo perfectamente, replicó Chuck. He lidiado con estructuras que creían tener el poder absoluto. Siempre termina igual. Alguien graba, alguien habla, y al final el silencio deja de ser protección. El joven, todavía en el suelo, respiraba con dificultad. ¿Va a dejarnos así? No, dijo Chuck. Voy a hacer lo que ustedes no hicieron, pedir ayuda. Marcó un número en su teléfono y esperó. Cuando respondieron, su voz fue tan firme como tranquila. Oficial Norris, reporte directo a asuntos internos. Incidente con abuso de autoridad, ubicación y hora exactas enviadas. 2 agentes implicados. Situación controlada, ambos con vida. El mayor abrió los ojos con sorpresa al escuchar el nombre. ¿Norris?, murmuró. Chuck lo miró de reojo. Sí, y no. No tiene nada que ver con las películas. Tiene que ver con el deber. La línea seguía abierta, y una voz al otro lado pedía detalles. Chuck los dio todos, sin omitir nada. Cuando colgó, guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar a los oficiales. Ahora vendrán personas que sí saben lo que significa un uniforme. Les sugiero que respiren y esperen sentados. Se apartó un paso y se agachó junto a la moto caída. La levantó con un movimiento fluido, la sostuvo en equilibrio y revisó los daños. El espejo estaba doblado, el depósito abollado. Nada que no pudiera arreglarse. Pasó la mano por el metal, sintiendo el frío del acero, y pensó en todo lo que esa máquina había presenciado. No era la primera vez que el mundo intentaba probar su paciencia, pero tal vez sería la última en la que alguien lo subestimaba. El silencio volvió a dominar el lugar. Los oficiales permanecían inmóviles, no tanto por miedo físico como por el peso del cambio. Algo se había quebrado. Ya no controlaban la narrativa. El poder que ejercían con palabras, con amenazas, se había desmoronado frente a un hombre que no levantó la voz. Los faros de la patrulla proyectaban círculos de luz sobre el polvo suspendido, y en ese resplandor los 3 parecían figuras detenidas en una fotografía que el tiempo no sabía si borrar o conservar. Chuck guardó el casco bajo el brazo y caminó unos pasos hacia el centro del camino. Miró en ambas direcciones. No había tráfico. Solo el largo corredor oscuro de la autopista y, a lo lejos, un parpadeo azul que apenas se distinguía. Sirenas. Sonaban lejanas, pero acercándose. Cuando el primer eco de las sirenas llenó el aire, el joven levantó la cabeza. «Eso será nuestra gente», dijo, intentando recuperar algo de confianza. «No exactamente», respondió Chuck. «No los han llamado ustedes». El mayor frunció el ceño. «¿Entonces quién?» «Los que investigan a los que se olvidan de la ley». Las palabras no eran una amenaza, eran una constatación. El sonido de las sirenas crecía, y en el rostro del mayor apareció algo nuevo, una duda que no sabía cómo ocultar. Miró hacia su compañero, que evitó su mirada. Chuck permanecía de pie, inmóvil, mirando hacia el horizonte. El viento agitó el borde de su chaqueta, y el ruido de los motores que se acercaban rompió la calma del campo. Por primera vez en esa noche, la carretera no parecía un escenario de abuso, sino el inicio de algo más grande. Las luces se reflejaron en el depósito abollado de la moto, y el parpadeo rojo y azul se mezcló con el polvo en el aire. Chuck se apartó un poco del centro, dejó la moto apoyada en la pata y esperó. Sabía que esa escena no terminaría con un gesto heroico ni con aplausos. Terminaría con papeleo, con preguntas, con informes. Pero lo importante era que, por una vez, la verdad llegaría antes que la mentira. El mayor se llevó las manos a la cabeza, más por resignación que por obediencia, y el joven lo imitó sin que nadie se lo pidiera. La noche había cambiado. El poder, esa palabra que habían usado como escudo, ya no les pertenecía. Cuando el primer coche sin distintivo se detuvo al borde de la carretera, Chuck sintió que la calma regresaba. No era alivio, era justicia en proceso. El resto ocurriría sin necesidad de más palabras. El viento seguía soplando entre los campos. Las luces de los vehículos nuevos iluminaban los restos del polvo.
Y en medio de todo, la figura de Chuck permanecía quieta, testigo y parte del mismo escenario. No había odio en su rostro, ni orgullo. Solo una expresión de certeza, la de quien ha hecho exactamente lo que debía, sin más, sin menos. Las sirenas se apagaron una a una, dejando atrás un silencio distinto, más limpio. Y en ese silencio, antes de que alguien hablara, antes de que comenzaran las preguntas oficiales, Chuck pensó en algo que había repetido muchas veces a los jóvenes veteranos que entrenaba, que la fuerza verdadera no está en la reacción, sino en saber cuándo actuar. Aquella noche lo había demostrado. No para enseñar, sino porque el mundo, a veces, necesita que alguien recuerde la diferencia. Las sirenas continuaron acercándose hasta que el sonido se volvió una presencia física, vibrando en el aire junto con el resplandor azul que comenzó a dominar el horizonte. Los dos oficiales que minutos antes creían controlar la noche, miraban ahora hacia el camino con el desconcierto de quien ve desmoronarse una certeza. Chuck permanecía de pie junto a su motocicleta, con el casco bajo el brazo y el rostro sereno. No había huido, no había buscado refugio ni había dado un paso atrás. Su calma resultaba insoportable para los hombres que seguían en el suelo, entre la tierra y los restos de la basura que ellos mismos habían arrojado. El rugido de los motores se detuvo al borde del camino, y un silencio momentáneo precedió la apertura de las puertas. No era un patrullero común el que llegaba, sino un sedán negro sin logotipos visibles, con las luces delanteras todavía encendidas. Del interior descendieron 3 hombres vestidos de civil, con las chaquetas abiertas y una actitud que no necesitaba imponerse. La autoridad los acompañaba en el modo de caminar, en la forma de observarlo todo sin prisa, en la calma de quien sabe que ya ha visto demasiadas mentiras desmoronarse ante sus ojos. El primero en acercarse era un hombre de unos 50 años, cabello gris recortado al ras, mirada clara, voz controlada. Su placa, visible en el cinturón, bastaba para identificarlos. Asuntos internos. A su lado, otro agente llevaba una cámara portátil que encendió sin decir palabra. El tercero se quedó junto al vehículo, tomando notas y observando desde la distancia. Chuck los saludó con un leve movimiento de cabeza. No necesitó explicar nada. La escena hablaba por sí sola. El agente principal se detuvo a unos pasos de él y formuló la pregunta con un tono neutro, casi burocrático. ¿Es usted quien llamó? Chuck asintió. Sí, señor. Todo está grabado, en el tablero de la patrulla y en mi teléfono. El hombre no se sorprendió. ¿Algún herido? Nada grave. Contusiones, un golpe en el diafragma, posible dislocación leve en el hombro del joven. Ambos conscientes. El agente lo miró un segundo más. Luego volvió la vista hacia los 2 oficiales en el suelo. Permanezca aquí, por favor. Con un gesto indicó a los demás que comenzaran la inspección. Los recién llegados se movían como cirujanos en un campo estéril. Cada paso, cada fotografía, cada pregunta se hacía con la exactitud de un procedimiento diseñado para desarmar mentiras. Uno de ellos se agachó junto al mayor, que respiraba con dificultad, y comenzó a registrar su estado físico. No hable por ahora, le dijo. Todo quedará documentado. El joven, aún en el suelo, trató de incorporarse, pero un segundo agente le indicó que permaneciera quieto. Por su seguridad y la nuestra, Chuck observaba sin intervenir. No había en su rostro orgullo ni satisfacción, solo una atención tranquila, la de quien ha esperado demasiado tiempo para ver que la justicia, por una vez, llega cuando debe. Cuando el agente principal se acercó a los oficiales, no levantó la voz. Soy el teniente Álvarez, del Departamento de Asuntos Internos. A partir de este momento están bajo investigación. No intenten justificar nada hasta la llegada de sus representantes legales. Tienen derecho a permanecer en silencio y a ser evaluados médicamente. Si hablan ahora, sus declaraciones quedarán registradas en la grabación oficial. El tono no era amenazante, pero su efecto fue devastador. Los 2 policías, acostumbrados a ser los que recitaban esas palabras, escucharlas dirigidas a ellos les resultaba insoportable. El joven tragó saliva y se atrevió a protestar. ¡Nos atacó! ¡Nos agredió sin motivo! Álvarez no lo miró siquiera. Guarde su versión para el informe, agente. Por ahora, limite sus movimientos. El mayor intentó decir algo, pero la falta de aire lo traicionó. Tosió, se apoyó en el coche
y al hacerlo, su mirada se cruzó con la de Chuck. En ella no había rencor, solo un cansancio profundo, como si en ese instante comprendiera lo que realmente había perdido. El segundo vehículo llegó minutos después, un patrullero de otro distrito. Los oficiales que descendieron estaban informados de la situación y se mantuvieron al margen, observando sin intervenir. Las luces de emergencia bañaban la escena en un resplandor alterno de azul y rojo, iluminando el polvo, las huellas de los zapatos y la moto levantada junto al camino. El aire olía a gasolina, a caucho caliente y a algo más difícil de nombrar. La mezcla de vergüenza y alivio que queda después de que la violencia se interrumpe. Los agentes de asuntos internos comenzaron a tomar declaraciones preliminares. Chuck entregó su teléfono desbloqueado y explicó el contenido de la grabación. La cámara de la patrulla estaba encendida desde antes del altercado, añadió. Pueden recuperar todo lo ocurrido. Álvarez asintió, mirando de reojo a los acusados. Así lo haremos. Mientras uno de los agentes transfería el archivo del teléfono a un dispositivo oficial, otro se dedicó a recolectar pruebas físicas. Fotografió la huella de una bota impresa en el suelo, la posición de la motocicleta, la abolladura en el tanque y las latas aplastadas que aún permanecían cerca del arcén. Todo se registraba con meticulosidad, nada quedaba fuera. El procedimiento, impersonal y frío, era la prueba más contundente de que la balanza podía inclinarse hacia el lado correcto cuando se la obligaba a ver. En un momento, Álvarez se acercó a Chuck de nuevo. ¿Puede contarme cómo empezó? Chuck relató cada paso sin dramatismo, con la misma claridad con que habría narrado un ejercicio militar. Desde el instante en que vio la basura hasta el momento en que decidió intervenir. El diálogo, las provocaciones, el golpe, la reacción. Nada añadido, nada omitido. El teniente escuchaba con atención, sin interrumpirlo. Cuando terminó, guardó silencio unos segundos antes de responder. Entiendo. Sus acciones, según su descripción y las pruebas que tenemos, fueron defensivas. Chuck asintió. Solo quería evitar que siguieran. Lo consiguió, dijo Álvarez. A cierta distancia, el joven policía, aún sentado en el suelo, murmuraba maldiciones apenas audibles. Uno de los agentes lo escuchó y le pidió que guardara silencio. El mayor, resignado, aceptó el auxilio médico que le ofrecían. Los paramédicos, llegados en una ambulancia discreta, revisaron a ambos y confirmaron que ninguno corría riesgo vital. Chuck observó cómo los atendían sin apartar la vista. No había venganza en su mirada, solo una especie de compasión dura, como la que se siente por alguien que se ha herido a sí mismo. Cuando terminaron, los agentes de IA los hicieron subir a la patrulla, no esposados, pero sí bajo supervisión. Era una imagen extraña. Dos hombres acostumbrados a mandar ahora convertidos en sujetos de procedimiento. La noche los envolvía mientras las puertas del coche se cerraban con un sonido que marcaba el final de su dominio. El resto del equipo se ocupó de los detalles técnicos. Se hicieron mediciones, se trazaron esquemas, se registraron coordenadas GPS. Cada fragmento de la escena se transformaba en evidencia. Mientras tanto, Álvarez se mantuvo cerca de Chuck, revisando las notas en una tableta. ¿Tiene algún lugar donde pasar la noche?, preguntó al final. Puedo llegar a casa. No estoy lejos. ¿Desea presentar cargos formales? Chuck lo miró pensativo. Solo quiero que el informe diga la verdad. Lo dirá. El teniente guardó el dispositivo y extendió la mano. Le agradezco la cooperación. No todos los días nos encontramos con alguien que actúa con tanta precisión. Chuck apretó la mano con firmeza. No fue precisión, fue necesidad. El procedimiento continuó durante casi una hora. La carretera, antes vacía, se convirtió en un escenario de luces, voces y pasos medidos. A medida que la noche avanzaba, el aire se enfriaba, y el viento arrastraba el olor del campo recién regado desde algún punto lejano. Los agentes recogieron la basura, la etiquetaron como parte del expediente y marcaron con pintura blanca el punto donde la motocicleta había caído. Todo era parte del registro. Chuck observaba en silencio, comprendiendo que aquel ritual de minuciosidad era, en realidad, la forma más pura de justicia, la que no necesitaba gritar para imponerse. Cuando por fin los vehículos comenzaron a marcharse, la escena quedó reducida a su forma más simple.
la carretera, la moto, el polvo flotando en el aire. Álvarez fue el último en acercarse. Quedará citado para una declaración oficial en los próximos días. Se le informará de los resultados de la investigación. Puedo adelantarle que esta no es la primera queja contra esos agentes. Chuck asintió. Lo imaginaba. Pero tal vez sea la primera que no desaparece. El teniente le dedicó una última mirada, no de compasión ni de admiración, sino de respeto. Conserve la grabación original. Si alguien intenta manipular el archivo, tener una copia puede evitarle problemas. Ya está respaldada, respondió Chuck. Entonces todo está en orden. Buenas noches, señor Norris. Buenas noches, teniente. Cuando los vehículos se alejaron, las luces se apagaron una a una, y el silencio regresó, más profundo que antes. Chuck se quedó un momento mirando la oscuridad, escuchando el eco distante de los motores. Luego se acercó a su motocicleta. La revisó con paciencia. La cadena, los frenos, el depósito. A pesar de los golpes, seguía en condiciones. La enderezó por completo, se subió con cuidado y encendió el motor. El sonido llenó el vacío de la noche. Antes de marcharse, miró el suelo donde habían estado los policías, las marcas de sus botas, el trozo de plástico que había quedado bajo la luz de la luna. Nada dura para siempre, murmuró. Luego aceleró suavemente y comenzó a avanzar por la carretera, dejando atrás el lugar donde la violencia había sido reemplazada por consecuencia. Mientras se alejaba, el paisaje recobraba su calma original. Las estrellas volvieron a brillar sobre el horizonte, y el viento que entraba por los costados del casco llevaba el olor fresco del campo. Chuck no pensaba en lo que había pasado ni en lo que vendría. Pensaba en la línea invisible que separa la autoridad de la arrogancia, el deber del abuso. Esa línea, tan fácil de cruzar, era también la que definía quiénes eran los verdaderos hombres. Sabía que en los días siguientes habría preguntas, artículos, informes, quizá juicios, pero nada de eso cambiaba el hecho esencial, que esa noche, en una carretera olvidada, el silencio había dejado de ser cómplice. A muchos kilómetros de allí, en el despacho de asuntos internos, los archivos comenzarían a copiarse, las evidencias a revisarse, las grabaciones a reproducirse una y otra vez. Y por primera vez, los nombres de aquellos dos oficiales no serían sinónimo de impunidad. La máquina del sistema, lenta pero precisa, se había puesto en marcha. Chuck no lo sabía, ni le hacía falta saberlo. Lo importante para él ya estaba cumplido. La carretera seguía extendiéndose ante sus ojos como un río oscuro que lo guiaba hacia la quietud. Aceleró un poco más, y el rugido del motor se fundió con el murmullo del viento. Detrás quedaba el polvo, las luces, los hombres que habían creído tener el control. Delante solo el camino. Y el camino, pensó, nunca miente. El amanecer llegó con una luz pálida que apenas lograba abrirse paso entre la neblina. La carretera donde todo había ocurrido se veía distinta a la del día anterior. Limpia, silenciosa, casi inocente, como si la noche anterior hubiese sido solo una pesadilla que el viento borró. Sin embargo, para Chuck Norris, la realidad seguía vibrando en cada recuerdo, en cada golpe seco que aún podía sentir en los músculos, en la voz autoritaria de los hombres que se habían creído dueños de la verdad. No era rabia lo que lo acompañaba aquella mañana, sino una extraña serenidad. Había visto la justicia en movimiento, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En la distancia, las montañas se alzaban bajo un cielo color cobre. Chuck respiró hondo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Había dormido poco, pero no necesitaba descanso. Lo que necesitaba era certeza. 3 semanas después, el caso había pasado de ser un simple informe a ocupar titulares discretos en la prensa local. Las grabaciones se habían filtrado, las imágenes de los oficiales abusando de su autoridad circulaban entre periodistas y ciudadanos. Nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente en las calles, pero todos lo sabían. En el juzgado del condado, el murmullo era constante. Algunos hablaban de traición, otros de limpieza interna. Chuck no buscaba fama ni venganza, lo había dejado claro desde el principio, pero aquel día cuando recibió la citación para declarar en el tribunal, entendió que la historia no se cerraría hasta que la verdad se dijera en voz alta, frente a todos. Llegó temprano, vestido con su habitual sencillez, una camisa beige, jeans y botas limpias.
Su presencia en el vestíbulo llamó la atención sin esfuerzo. No necesitaba decir quién era. La gente lo reconocía, no por su fama, sino por la calma inquebrantable que emanaba de su porte. Dentro de la sala, el ambiente era frío y formal. Las paredes altas y los bancos de madera reflejaban el eco de los pasos, las voces y los golpes de martillo. Los dos oficiales estaban presentes, sentados al frente, con los rostros tensos y la mirada fija en un punto indeterminado. El mayor tenía el semblante gris, envejecido de repente. El joven evitaba mirar a Chuck. A un lado, los abogados de ambos hablaban entre sí, revisando papeles que, sabían, poco podían hacer para revertir la evidencia. En la primera fila del público había algunos reporteros, discretos pero atentos. Chuck ocupó su lugar cuando lo llamaron y esperó. La jueza, una mujer de rostro firme y voz templada, abrió la sesión con precisión. Su tono era impersonal, pero no frío. Había visto demasiadas veces el abuso disfrazado de autoridad, y aquel caso le resultaba demasiado familiar. El fiscal presentó las pruebas sin adornos. Las grabaciones mostraban todo. El momento en que los agentes arrojaban la basura, la discusión inicial, las provocaciones, el primer golpe, la caída de la motocicleta, la violencia injustificada. La jueza pidió que repitieran varias partes, deteniéndose en los detalles. Aquí, dijo en un momento, se observa claramente cómo el oficial utiliza fuerza sin causa aparente. Los murmullos se extendieron por la sala. El abogado defensor intentó interrumpir, alegando que las imágenes estaban sacadas de contexto. El contexto, respondió el fiscal, es una carretera vacía, un civil sin antecedentes y dos agentes abusando de su poder. No hay otro. La jueza no sonrió ni asintió. Simplemente tomó nota. Cuando llegó el turno de los testimonios, el fiscal llamó a Chuck. Caminó hasta el estrado con paso firme, sin mirar a nadie más. Juró decir la verdad, y lo hizo con una voz que no necesitaba elevarse para llenar el espacio. Cuente lo ocurrido desde el principio, pidió la jueza. Chuck relató los hechos con la misma claridad que había mostrado aquella noche. No dramatizó, no suavizó. Describió el lugar, el olor del aire, las luces del coche, las palabras exactas que escuchó, los gestos. Habló de cómo el respeto había sido reemplazado por el abuso y cómo él había decidido no callar. Su tono no era el de una víctima ni el de un héroe. Era el de un hombre que entendía que el silencio también puede ser una forma de complicidad. Cuando terminó, la jueza lo miró unos segundos en silencio. ¿Por qué no se fue?, preguntó. Chuck sostuvo su mirada. Porque sabía que si lo hacía, ellos seguirían haciendo lo mismo con alguien más. Alguien que quizás no podría defenderse. Hubo un murmullo entre los asistentes. La jueza bajó la mirada hacia sus notas. Luego volvió a levantarla. ¿Alguna vez había tenido problemas con la policía, señor Norris? Nunca. He trabajado con ellos. Incluso he entrenado en algunos. Sé lo que significa llevar un uniforme. Entonces, ¿cómo describe lo que ocurrió? Chuck respiró hondo antes de responder. No fue un error. Fue una elección. La autoridad sin valores se convierte en amenaza. Y esa noche, ellos eligieron olvidar por qué habían jurado proteger. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La jueza asintió lentamente. Gracias. Puede sentarse. Chuck volvió a su lugar, sintiendo que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. No porque hubiera ganado nada, sino porque, por fin, había dicho lo necesario. El fiscal continuó con el testimonio de los agentes de asuntos internos. El teniente Álvarez explicó el procedimiento seguido, las evidencias recogidas, los informes médicos, las declaraciones. Todo coincidía. Los abogados defensores intentaron desmontar la credibilidad de la grabación, pero la cámara del tablero no mentía. En ella se escuchaban las voces claras, las risas, los insultos. Cuando el video terminó, la sala estaba en silencio. Ni el zumbido de los fluorescentes lograba romperlo. El joven oficial bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. El mayor permaneció inmóvil, como si su mente aún se resistiera a aceptar la realidad. La jueza pidió un receso antes de la deliberación final. Durante esos minutos, Chuck salió al pasillo. El aire olía a papel y café.
Afuera, la luz del mediodía caía oblicua sobre las escaleras del tribunal. Un periodista se le acercó con cautela. «Señor Norris, ¿tiene algo que decir sobre el juicio?» Chuck negó despacio. «No se trata de mí. Se trata de todos los que creen que el uniforme da permiso para olvidar la ley. ¿Cree que se hará justicia?» «Ya se está haciendo». Luego, sin añadir más, se alejó hacia la ventana. Desde allí podía ver la carretera a lo lejos, una franja gris que desaparecía entre los campos. Pensó en lo irónico que era. La misma carretera que había sido escenario de abuso, ahora era símbolo de rendición de cuentas. Cuando la sesión se reanudó, el ambiente era distinto. La jueza regresó con una expresión serena, pero en su voz había una nota definitiva. Tras revisar las pruebas presentadas y las declaraciones de ambas partes, este tribunal encuentra a los acusados culpables de uso excesivo de la fuerza, falsificación de informes y conducta impropia bajo juramento. Los abogados de la defensa no se movieron. El joven cerró los ojos. El mayor bajó la cabeza. «Por decisión de este tribunal», continuó la jueza, «ambos quedan suspendidos de sus funciones de manera inmediata. El oficial al mando enfrentará pena de prisión y la pérdida de sus beneficios. El agente subordinado quedará bajo arresto domiciliario y será inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 5 años». Hubo un murmullo breve, pero la jueza alzó la voz lo justo para imponer orden. «Este caso servirá de precedente. Nadie bajo ningún rango puede actuar fuera de la ley y esperar impunidad». Luego, con un golpe seco del martillo, dio por cerrado el proceso. Chuck no sonrió. No levantó los brazos ni buscó miradas de aprobación. Permaneció quieto, observando cómo los alguaciles escoltaban a los 2 hombres hacia la salida lateral. La justicia no era un espectáculo, pensó. Era una consecuencia. Cuando la sala comenzó a vaciarse, se levantó, recogió su chaqueta y caminó hacia la puerta. En el pasillo, Álvarez lo esperaba. «Todo terminó», dijo el teniente. «Al menos esta parte». Chuck asintió. «¿Qué pasará ahora?» «Se revisarán los casos anteriores de esos agentes. Habrá más declaraciones, más investigación. Pero algo cambió hoy. Ya no se sentirán intocables». «Eso basta», respondió Chuck. Salieron juntos hacia el exterior. El sol comenzaba a ocultarse detrás del edificio del condado, proyectando sombras largas sobre el asfalto. Chuck observó el horizonte, el mismo en el que aquella noche se había detenido por un simple montón de basura. «Curioso», dijo. «Todo empezó porque alguien no quiso agacharse a recoger lo que tiró». Álvarez lo miró con media sonrisa. «Y terminó porque usted sí lo hizo». Cuando Chuck llegó a su motocicleta, el viento volvía a soplar, levantando polvo y hojas secas. Encendió el motor y el sonido llenó el aire con una fuerza que parecía expulsar la tensión del día. Miró hacia el tribunal una última vez, luego ajustó el casco y arrancó. Mientras se alejaba, los recuerdos del juicio se desvanecían con el rugido del motor. No era victoria lo que sentía, sino paz. Una paz simple, sin gloria, como la de quien sabe que hizo lo correcto aunque nadie lo aplauda. En su mente resonaban las palabras de la jueza. Nadie está por encima de la ley. Y en su corazón, algo más profundo, la convicción de que, a veces, basta con que una persona se detenga a decir no. Esa sola pausa puede cambiar el curso de las cosas. Mientras la carretera se abría ante él y el sol caía lentamente detrás de las colinas, Chuck entendió que el deber nunca termina, pero que aquella noche, al menos, el mundo había recuperado un poco de equilibrio. El sol descendía despacio detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos que iban del dorado al carmín. El aire olía a tierra húmeda, a gasolina y a campo abierto. Chuck Norris avanzaba por la autopista, con la calma de quien no necesita llegar a ningún sitio para saber que está en el lugar correcto. Su motocicleta rugía con el sonido grave y constante que siempre lo acompañaba. Ese que parecía contener todos los recuerdos de los caminos recorridos, de los encuentros y despedidas, de las batallas libradas y las que ya no valía la pena pelear. Habían pasado algunos meses desde el juicio, pero cada vez que recordaba aquella noche, no lo hacía con rabia, sino con una silenciosa reflexión. No era el tipo de hombre que se enorgullecía de las victorias. Más bien, meditaba sobre las razones que lo habían llevado a actuar. El mundo era un lugar extraño, pensó,
lleno de gente que confundía poder con valor y autoridad con respeto. Sin embargo, a veces bastaba un solo gesto para recordarle a todos que el equilibrio seguía existiendo, que la ley y la decencia todavía podían coincidir. La carretera se extendía ante él como una línea infinita que se perdía entre las sombras del atardecer. En el espejo retrovisor quedaban los pueblos pequeños, las estaciones de gasolina, los carteles descoloridos que anunciaban productos olvidados. El viento golpeaba su chaqueta, y el zumbido constante del motor se fundía con el canto lejano de los grillos. Cuando se detuvo en un cruce para repostar, el dependiente del lugar, un hombre mayor de barba gris y gorra deslavada, lo reconoció. No por la fama, sino por el caso. En el pequeño televisor del establecimiento, colgado en una esquina, una cadena local pasaba un reportaje sobre la reciente implementación de una nueva política policial, supervisión permanente de las cámaras de los vehículos, revisión de protocolos de uso de fuerza, talleres obligatorios de ética profesional. Todo eso por lo que usted empezó, señor, dijo el hombre con una sonrisa cansada. Nunca pensé ver algo así por aquí. Chuck devolvió la sonrisa con discreción. No fue por mí, fue por todos. El hombre asintió y le sirvió café en un vaso de papel. A veces las cosas cambian porque alguien decide que ya fue suficiente. Chuck sostuvo el vaso entre las manos, mirando el vapor elevarse. O porque alguien decide no mirar hacia otro lado. Mientras llenaba el tanque, un grupo de jóvenes motociclistas llegó al lugar. Reían, hablaban fuerte, con esa energía que solo tienen quienes todavía creen que el mundo es inmenso y controlable. Uno de ellos lo reconoció y susurró algo al oído de los otros. Se acercaron con cierta timidez. ¿Es usted el que apareció en las noticias? El que detuvo a esos policías corruptos. Chuck lo miró y la voz del muchacho tembló ligeramente. No de miedo, sino de respeto. Yo no detuve a nadie, respondió. Ellos se detuvieron solos. Los jóvenes lo escucharon en silencio. Uno de ellos, con una chaqueta de cuero raída, le preguntó. ¿No tuvo miedo de que se vengaran o de que el sistema se pusiera en su contra? Chuck dejó el vaso sobre el asiento de la moto y respondió con calma. El miedo está siempre. Lo importante es decidir qué haces con él. Si lo usas para retroceder o para mantenerte firme. Los muchachos asintieron lentamente, y el más joven de ellos bajó la mirada. Mi padre siempre dice que ya no hay hombres como antes. Chuck se colocó los guantes. Tu padre se equivoca. Todavía hay hombres como antes. Solo que algunos prefieren quedarse callados. Los jóvenes se miraron entre sí, y uno de ellos murmuró. Gracias, señor. Chuck asintió y arrancó el motor. No me lo agradezcan, solo hagan lo correcto cuando llegue su momento. Aceleró suavemente y volvió al camino. El paisaje cambió a medida que avanzaba. Las montañas se convirtieron en llanuras, los campos en bosques dispersos, las sombras en penumbra. El cielo, ahora completamente azul oscuro, se llenó de estrellas que brillaban con una intensidad que solo se aprecia lejos de las ciudades. Chuck pensaba en cómo la justicia, pese a haber prevalecido, no era un final, sino un recordatorio. Aquellos dos hombres pagarían sus condenas, sí, pero el verdadero cambio no estaba en el castigo, sino en lo que ese castigo significaba para los demás. En los meses siguientes, varios departamentos de policía del país habían iniciado auditorías internas, revisando protocolos, evaluando quejas que antes se desestimaban. Algunos oficiales se retiraron voluntariamente. Otros fueron reentrenados. No era una revolución, pero era un principio. Y sobre todo, era una señal de que aún existían personas que querían hacer las cosas bien. Al llegar a un pequeño pueblo al pie de las colinas, Chuck se detuvo frente a un taller. Era un local modesto, con un cartel pintado a mano que decía Mecánica Ramírez, honestidad y trabajo. En el interior, un hombre enjuto y moreno limpiaba sus manos con un trapo. Al ver a Chuck, sonrió. Llegó justo a tiempo, señor. Ya terminé con su moto. Chuck apagó el motor y se acercó. La motocicleta, que había dejado días antes para una revisión, lucía impecable. La pintura relucía bajo la luz del taller, y el nuevo espejo brillaba con nitidez. No solo la reparó, la dejó mejor que antes, dijo Chuck. El mecánico encogió los hombros. La comunidad se encargó de eso. Todos quisimos cooperar.
¿Todos?, preguntó Chuck. Sí, desde que salió su historia, la gente habla de respeto, de hacer lo correcto. Algunos muchachos del pueblo querían ayudar. Uno trajo pintura, otro herramientas. Hasta los niños vinieron a limpiar el suelo. No lo hicieron por usted, sino por lo que representa. Chuck observó la moto y luego al hombre. Lo que representa no soy yo. Es la idea de que nadie está por encima de la ley. El mecánico sonrió. Exactamente. Antes de irse, el hombre le entregó una pequeña placa metálica que había colocado en el costado de la moto. Un regalo de todos nosotros, dijo. Chuck leyó la inscripción grabada. El camino no miente. Pasó los dedos sobre las letras con un gesto silencioso. Gracias, murmuró, por recordarme por qué hago lo que hago. Subió de nuevo a la moto y la encendió. El sonido del motor llenó el taller, y por un instante el ruido se mezcló con la risa de los niños que jugaban afuera, corriendo entre bicicletas y perros callejeros. Chuck levantó la vista hacia ellos y saludó con un leve movimiento de cabeza. Algunos lo imitaron, levantando la mano en señal de respeto. Luego, lentamente, avanzó hacia la carretera. El sol había desaparecido por completo, y el cielo se había vuelto un océano oscuro. Mientras avanzaba, pensaba en cómo, incluso después de la tormenta, siempre quedaba algo que aprender. La justicia, pensó, no era una victoria personal, sino una promesa que debía renovarse cada día. En los noticiarios hablaban de reformas, de nuevos controles, de comunidades participando en auditorías. No todo sería perfecto, lo sabía, pero algo dentro del sistema se había movido. La diferencia era pequeña, pero real. En algún punto de la carretera, se detuvo junto a un mirador. Desde allí se veía el valle iluminado por la luna. Se bajó de la moto, se quitó el casco y se quedó mirando el horizonte. El silencio era profundo, solo interrumpido por el zumbido de los insectos y el leve crujir del metal enfriándose. Pensó en los hombres que había enfrentado, en el juicio, en la jueza, en el teniente Álvarez, en los jóvenes del taller. Todos ellos, de alguna manera, formaban parte de la misma historia. Una historia sobre cómo el poder pierde sentido si no se usa para proteger. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la pequeña fotografía que llevaba siempre consigo. Una imagen antigua, tomada en blanco y negro, de su unidad militar. En ella 20 hombres sonreían al sol, con la juventud intacta y la mirada llena de propósito. No todos lo lograron, murmuró, pero todos lo intentaron. Guardó la foto y miró al cielo. Las estrellas parecían más brillantes que nunca. Volvió a montar la moto y antes de arrancar, se quedó un momento escuchando el silencio. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Sabía que en algún lugar, otros hombres, otras mujeres, estaban haciendo lo correcto, aunque nadie los viera. Eso bastaba. Cuando la moto volvió a rugir, el sonido se perdió en la inmensidad del paisaje. A lo lejos, un cartel nuevo junto a la carretera anunciaba algo que lo hizo detenerse un instante. En letras grandes se leía: «Deja la carretera mejor de como la encontraste». Sonrió, porque sabía que no era casualidad. Aquella frase, pintada con pinceladas torpes, era el eco de aquella noche, de las palabras que había pronunciado sin saber que alguien más las recordaría. Sin pensarlo, apagó el motor y se bajó. Tocó el cartel con la mano, sintiendo la aspereza de la pintura seca. «Así debe ser», murmuró. Luego se subió otra vez, encendió la moto y siguió su camino hacia el horizonte, mientras la luna subía alta sobre la carretera. Y así, en la soledad del camino iluminado por el reflejo plateado del cielo, Chuck Norris volvió a ser simplemente un hombre sobre su motocicleta. No un héroe, no un símbolo, sino alguien que entendía que la justicia no se proclama, se ejerce, que el respeto no se impone, se gana, y que, aunque el mundo nunca deje de tener sombras, siempre habrá quienes enciendan una luz, aunque sea pequeña, para recordar que aún hay esperanza. Mientras el viento le golpeaba el rostro y el rugido del motor se confundía con el del tiempo, Chuck pensó una última vez en todo lo que había pasado. No lo había hecho por reconocimiento ni por deber. Lo había hecho porque era lo correcto. Porque al final, en un mundo que tantas veces olvida, alguien debe recordar. Y con ese pensamiento,
desapareció en la curva siguiente, donde la carretera se fundía con la noche, y el eco de su motor se volvía uno con el silencio. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira los otros videos si aún no los has visto y comparte este con tus amigos para que más personas lo descubran.